¿Qué tal? Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Rosa Luxemburgo, que es una de las figuras más importantes de la historia del pensamiento marxista, no solo por todo lo que dejó escrito o por todas sus aportaciones en términos de teoría política, sino también por su propia experiencia personal y por toda su actividad revolucionaria que también vamos a comentar a lo largo del vídeo, ¿no? Rosa Luxemburgo nace en el año 1871 en Polonia, que en ese momento formaba parte del Imperio ruso. Morirá en el año 1919, teniendo que vivir, por lo tanto, pues en toda esta época histórica tan convulsa, ¿no?, que es la etapa previa a la Primera Guerra Mundial, incluso tocándole vivir lo que fue el desarrollo de la propia guerra, ¿no? A este hecho hay que añadirle también que Rosa Luxemburgo vivió prácticamente toda su vida en Alemania, que en aquel momento era la cuna del movimiento obrero y el país donde mayor actividad revolucionaria se estaba gestando en aquellos años, fundamentalmente por el hecho de que existía cada vez una mayor organización del movimiento obrero, al mismo tiempo que esta propia clase obrera cada vez tenía una mayor conciencia de clase, una mayor, digamos, pertenencia, ¿no?, a la clase social del proletariado o en general de la clase trabajadora. Y a este hecho también hay que añadirle, ¿no?, que el pensamiento político de Karl Marx cada vez estaba más presente en los intelectuales, en las universidades, y cada vez había, digamos, un mayor espíritu revolucionario y reivindicativo en las sociedades de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Y en ese sentido, pues, Rosa Luxemburgo, que estudió toda su carrera en Zúrich, graduándose de un montón de áreas del conocimiento, como son la historia, la filosofía, la economía o incluso la propia política, pues todo esto le permitió ya desde muy joven participar activamente en política, siendo miembro del ala izquierdista del Partido Socialdemócrata Alemán, un partido que en aquella época ocupaba claramente el espacio de la izquierda en el país germano y que se estaba viendo envuelto en una serie de debates ideológicos, de debates pragmáticos, que estaban de alguna manera tambaleando la estructura interna del propio partido, ¿no? Por una parte existía toda una corriente que se llamaba revisionista, ¿no?, representada fundamentalmente por Edward Bernstein y por otros líderes políticos, y una corriente más revolucionaria donde aquí se situaba Rosa Luxemburgo, ¿no? El principal motivo, el principal elemento, ¿no?, que caracteriza este debate, pues es el hecho de que una serie de líderes políticos, una serie de pensadores, como es el caso de Bernstein, cuestionaban ciertos elementos de la teoría de Marx, como por ejemplo es el hecho de que se entendía que aquella afirmación que hizo Marx de que el capitalismo caería o se destruiría a sí mismo por sus propias contradicciones, pues entendían que la historia o el paso de las décadas estaba demostrando que esto no tenía que ser necesariamente así, ¿no? Y según esta interpretación, eso lo que hacía era, o lo que obligaba, era a repensar la estrategia del partido, aceptando en muchos casos pues varias de las estructuras burguesas o de las estructuras propias de la democracia liberal, ¿no? Y entonces es aquí en este debate donde se articula la discusión entre reforma y revolución, siendo Rosa Luxemburgo uno de los agentes o uno de los autores o autoras más importantes dentro de la corriente revolucionaria en la Alemania de aquella época, ¿no? En una Alemania donde, además, pues este Partido Socialdemócrata Alemán, que debía ser el partido que liderara a los trabajadores o el mayor agente revolucionario dentro de aquella época, pues progresivamente se estaba convirtiendo cada vez en un gran partido de masas, en una empresa política con una serie de líderes que poco tenían que ver con la clase trabajadora o que poco preocupados parecían por cuáles eran los intereses de la clase que decían representar. Y en todo este contexto, pues Rosa Luxemburgo sería muy crítica, principalmente en su libro Reforma o Revolución, que es uno de los más importantes de la obra de Rosa Luxemburgo, donde criticaba no solo al partido, sino también, por ejemplo, a los propios sindicatos, que estaban completamente condicionados y copados por la actividad del propio partido, entendiendo Rosa Luxemburgo que el sindicalismo y el reformismo pues eran las dos caras de la misma moneda. Por eso también se mostró muy crítica con los propios sindicatos, entendiendo que cumplían una buena labor en defender cuáles tenían que ser las condiciones de los trabajadores, pero que no eran, digamos, unos agentes revolucionarios activos y que no, digamos, luchaban por el cambio de modelo y la superación del sistema capitalista, ¿no? Por otra parte, también Rosa Luxemburgo entendía que los partidos socialistas nunca debían estar en el poder, que siempre debían ejercer una labor de oposición dentro de las democracias liberales, y que si en algún momento dado pues tenían la oportunidad de gobernar, pues que lo que debían hacer era progresivamente debilitar o progresivamente ir pues haciendo la revolución en términos también institucionales, pues eliminando progresivamente todo lo que tenía que ver con la estructura liberal, ¿no?
Y es pues en el contexto de todos estos debates, ¿no?, que Rosa Luxemburgo estaba teniendo con las élites intelectuales del Partido Socialdemócrata Alemán cuando sucede el hecho fundamental que marcaría, ¿no?, la propia obra y fundamentalmente la vida de Rosa Luxemburgo, que es el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y aquí sucede un hecho que es fundamental para Rosa Luxemburgo, que es que el Partido Socialdemócrata Alemán, el partido al cual ella había pertenecido, apoya los presupuestos de guerra y se muestra a favor de iniciar este conflicto bélico, fundamentalmente con Francia, pero también con otras potencias, ¿no? Bueno, Rosa Luxemburgo esto no se lo puede creer, porque lo que ella entiende es que cómo es posible que un partido que se dice representante de los trabajadores, ¿no?, y defensor de la clase obrera, quiere entrar en un conflicto donde se van a enfrentar la clase obrera y trabajadora alemana contra la clase obrera y trabajadora francesa, que deberían ser aliadas, todo para determinar cuál de los dos potencias, cuál de los dos imperios iba a dominar el capital internacional y se iba a convertir en el gran imperio, ¿no? Por lo tanto, Rosa Luxemburgo y también otros autores como Lenin, ¿no?, entendían que este tipo de conflictos, este tipo de guerras, lo que hacían era simplemente favorecer los intereses de los capitales y los intereses de los empresarios y de los poderosos, ¿no? Por lo tanto, Rosa Luxemburgo consideraba una traición imperdonable el hecho de que el partido defensor de los trabajadores en Alemania quisiera entrar en este conflicto, ¿no? Bueno, también en el marco de la Primera Guerra Mundial es cuando se inicia la Revolución Rusa, en el año 1917, una revolución que Rosa Luxemburgo apoyará y manifestará cuáles son sus pensamientos acerca de ella. En ese sentido se mostrará también crítica al mismo tiempo, es decir, entenderá que las condiciones para que se haya realizado en Rusia no son las mismas que se tienen que dar en Alemania, porque existe toda una estructura política, económica y social muy diferente, que vamos a ver en el vídeo que comentemos sobre el pensamiento de Lenin. Y en ese sentido, pues Rosa Luxemburgo, la Revolución Rusa también le ayudará a reflexionar sobre cuáles deben ser los caminos que debe llevar el pueblo alemán para hacer la revolución, ¿no? Y es en el contexto de todos estos debates acerca de la Revolución Rusa que Rosa Luxemburgo dejará escrito en un pequeño texto que se llama precisamente La Revolución Rusa y que además creo que está en PDF y que cualquier persona le puede echar un vistazo, donde Rosa Luxemburgo teoriza sobre su concepto probablemente más importante, ¿no?, dentro de su pensamiento político, que es la idea de espontaneidad, ¿no? Bueno, esto hace referencia al hecho de que en Rusia, para hacer la revolución, se necesitó de todo un partido centralizado, de todo un partido con una estructura vertical y con unos liderazgos muy fuertes de una vanguardia revolucionaria, ¿no?, que es el término que utilizaba Lenin para describir a estos líderes que debían conducir la revolución. Sin embargo, Rosa Luxemburgo entendía que había que dejar una mayor espontaneidad a los trabajadores, que no debían ser unos líderes políticos los que lideraran la revolución, sino que debían ser las propias masas las que por medio de revueltas, de huelgas, en fin, de toda una actividad revolucionaria contestataria, ¿no?, contra el sistema capitalista, pues organizaran la revolución, ¿no?, entendiendo que si uno atiende a todas las revoluciones que ha habido en la historia, estas generalmente han sido fruto de la espontaneidad de las masas, fruto de la espontaneidad de las clases trabajadoras que de alguna manera se echan a las calles y generan, pues digamos, todo un contexto para que se pueda dar un cambio de régimen, ¿no? Aunque de todas maneras Rosa Luxemburgo entendía cuál era el contexto ruso, cuál era el contexto de la clase campesina, de la clase obrera dentro de las ciudades. Por lo tanto, pues Rosa Luxemburgo planteará que en Alemania deben ser las masas o que deben ser las clases trabajadoras las que efectivamente tengan una mayor participación dentro de la revolución, ¿no? Bueno, Rosa Luxemburgo en los últimos años de su vida le tocó estar en la cárcel, prácticamente durante todo el recorrido de la Primera Guerra Mundial, y al salir de la cárcel pues se inició en Alemania lo que se conoce como la Revolución Espartaquista, que era un movimiento que tenía como objetivo pues también derrocar, ¿no?, a los gobiernos liberales que estaban en aquel momento gobernando. Y bueno, pues todo este movimiento se repelió con una dureza implacable, en un contexto donde además al acabar la guerra había muchas armas en Alemania, había mucha gente armada, mucha gente con todavía voluntad de conflicto, ¿no? Y en ese contexto pues una serie de grupos paramilitares, ¿no?, muy parecidos a los que posteriormente veríamos en el partido nazi, pues acaban con la vida de Rosa Luxemburgo en el año 1919 de una manera absolutamente terrorífica.
convirtiendo pues a Rosa Luxemburgo en uno de los referentes más intensos de todo el pensamiento político marxista, una autora que será muy importante luego en autores como Antonio Gramsci, que ya lo hemos visto en otro vídeo de este canal, y también pues muy relevante también en todo lo que es la teoría neomarxista y representante también de un tipo de pensamiento marxista no autoritario y que daba un protagonismo muy importante a las masas, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, estos son un poco los elementos más importantes de la vida y de la obra de Rosa Luxemburgo. Si os ha gustado el vídeo, pues darle me gusta, suscribiros, ponerme algún comentario ahí en el post de comentarios. Y nada, y nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo.